Buenos días, en este laboratorio vamos a realizar la resistibilidad de algunos materiales como lo es la madera, el plástico, el vidrio y algunos clips y otros elementos que se ocurran en el camino. Principales materiales que necesitamos para este laboratorio, primer laboratorio, es el bombillo, una fuente y un multímetro, teniendo en cuenta que se va a realizar una conexión en serie, todos estos elementos, para mirar la resistibilidad del material. Ya teniendo el montaje, vamos a realizar el laboratorio en el cual vamos a verificar que los elementos de madera y de plástico no hay un flujo de corriente, por lo tanto tienen bastante resistencia, el cual la corriente no alcanza a llegar al bombillo. Toda la resistibilidad la podemos observar por medio del multímetro, ajustándolo en resistencia y conectándolo al elemento. Ahí podemos verificar cuál es la resistibilidad de cada uno de los elementos. Y así lo vamos a realizar con cada uno de los elementos que anteriormente. Observamos que hay otros elementos que sí poseen flujo eléctrico, que dejan pasar, tienen menor resistibilidad, como son los clips o metales, que son más fáciles en conducir la electricidad. Estos se observa que sí se puede prender el bombillo, y así lo vamos a realizar con cada uno de los elementos que tenemos a través de este video. En este laboratorio observamos la resistibilidad que tiene un alambre de nicromio cada vez que se pasa el gancho por medio de la fuente de corriente. Vemos cómo se encandece o cómo disminuye su energía. En el laboratorio anterior podemos observar aquí cuando tomamos alrededor de 6 datos, donde está la longitud, la resistencia, multiplicamos la resistencia por la longitud y la longitud la llevamos al cuadrado. Entonces acá tenemos la sumatoria de longitud, que nos dio 4.2 y la dividimos por 6, que es 0.7 para tener la longitud promedio, y ahí igual hicimos con la resistencia para tener la resistencia promedio, que nos dio 6.38, y con la resistencia por la longitud nos dio 31.66 y levantar la longitud al cuadrado nos dio 3.64. Ahora vamos a usar el método de mínimos cuadrados para poder hallar la ecuación de la recta. Teniendo en cuenta que la ecuación de la recta es y igual a mx más b, vamos a hacer una similitud con los datos que tenemos acá, o las variables que tenemos acá, donde va a ser r igual a ml más ri, o donde m es la pendiente y ri es el punto de corte. Entonces, sea m igual al número de datos por la longitud por la resistencia menos la sumatoria de la longitud por la resistencia sobre el número de datos por la longitud al cuadrado menos la sumatoria de la longitud al cuadrado. Teniendo todos estos datos, haciendo todas esas operaciones, nos da que la pendiente va a ser 51.29 ohms. Ahora vamos a ver el punto de corte. El punto de corte va a ser igual a la longitud por la sumatoria de la longitud por la resistencia menos la longitud por la sumatoria de la longitud al cuadrado sobre el número de datos por la longitud al cuadrado menos la sumatoria de la longitud al cuadrado. Y lo mismo, haciendo todas las operaciones, vamos a tener que la R o el punto de corte va a ser 6.46, donde vamos a tener que la ecuación de la recta es 51.29L más el 6.46 que nos dio acá. Y podemos observar que esta es la gráfica de resistencia versus longitud. En el siguiente laboratorio vamos a utilizar el hilo de nicromio, y a medida que vamos aumentando la distancia, vamos a ver el comportamiento de la temperatura
en el bombillo. Cada vez que se vaya acercando, vamos a ver que aumenta su temperatura. Para esto, pues se necesita alimentación de la corriente, en este momento sería la fuente, y mediríamos por medio de un multímetro de temperatura para realizar este experimento. Apóyalo desde que seguimos el... Vamos a graficar la longitud versus temperatura. Entonces obtuvimos 6 datos. Vamos a sacar el promedio de la longitud y de la temperatura. Hacemos la sumatoria y lo dividimos entre la cantidad de datos. Utilizando el método de mínimos cuadrados y teniendo en cuenta la recta o la ecuación de la recta, entonces vamos a tener una similitud a la que tenemos que llegar. El primer paso es hallar la ecuación de la recta y pues vamos a decir que m es la pendiente y es igual al número, a la n que es nuestra cantidad de datos, por la sumatoria de la temperatura menos la sumatoria de la temperatura por la longitud, sobre pues, nuestros números de datos por la longitud al cuadrado menos la sumatoria de la longitud al cuadrado. Y pues realizando las operaciones nos da 57,1. Para el segundo paso hay que hallar el punto de corte, que es T sub 0. Entonces es la longitud por la sumatoria de la longitud por la temperatura menos la temperatura por la sumatoria de la longitud al cuadrado, que es esta escala de acá, menos sobre n, que es toda la cantidad de datos que tenemos, la longitud al cuadrado menos la sumatoria de la longitud al cuadrado. Y pues eso ya realizando los cálculos nos da 5,47. Entonces la ecuación para esta gráfica es la temperatura es igual a 157,1 por la longitud más 5,47 y pues acá se ve el resultado. En el siguiente experimento, el objetivo del experimento es ver cómo va variando la temperatura a medida que se va calentando el alambre de microondas. Para este proyecto se necesita una fuente de cero, un montaje ya previamente realizado, es el alambre de microondas, sus extremos son 2 tornillos y pues un multímetro que mide la temperatura. Entonces lo inicial es pues conectar ambas conexiones, entonces poner positivo y negativo en cada uno de los extremos, previamente conectado a una fuente de ciclo. Después de ya tener el montaje, lo que vamos a hacer es pues encender la fuente y ir variando gradualmente el voltaje y de esta manera pues va a ir aumentando la temperatura. Variando ya la corriente, entonces vamos a graduar el multímetro en centígrados para medir la temperatura ambiente 22 grados y vamos a comenzar a medir en el cambio de micrófono. Y vamos a observar que va a comenzar a aumentar la temperatura. Cada vez que se vaya graduando, aumentando la corriente. Entonces vamos aumentando el voltaje. Bueno, de esta forma concluimos en que a medida que se aumenta el voltaje, el alambre de nicromio pues se calienta y de esta forma pues aumenta la temperatura. Con ello podemos generar diferentes tipos de gráficas, entonces entre ellos puede ser temperatura versus voltaje y ya. Entonces la finalidad es que a altas temperaturas el alambre se hace incandescente, entonces tiende a pues fragmentarse. Eso vamos ya a apagar. Perfecto. Bueno, para efectos de demostración, ya al haber calentado el alambre con la fuente, entonces vamos a verificar si efectivamente se puede cortar el licopor con el alambre de fuente. Así que voy a notar que corta fácilmente. Puede cortar el icopor fácilmente. Ahora la temperatura es mediante el
primero pues vamos a tomar diferentes mediciones en cuanto nos acercamos a donde está conectada la fuente. Así que primero vamos a conectar el multímetro a la corriente directa, ahí. Y ahora vamos a cambiar el voltaje. Así que primero comienza en 3 voltios. Ahí 4.5, tomamos la medición. Entonces podemos observar que va aumentando el amperaje. En este caso muestra que es de 0.082 y a medida que vamos aumentando el voltaje, mientras se va cambiando la distancia del medidor, pues vamos a ver que la tensión va a ser la misma, o la corriente va a ser la misma porque la tensión es igual. Entonces vamos aumentando el voltaje a 6 voltios y vamos a tener otra corriente que va a ser de 0.1 amperio, que al momento de cambiar la distancia va a aumentar en este momento está en 0.18 amperios y al seguirse acercando más como al punto en donde está conectada la fuente va a seguir aumentando la corriente. Ahora vamos a aumentar la tensión a 7.5 voltios y va a pasar exactamente lo mismo, que la corriente va a seguir aumentando y en este caso la corriente es de 0.13 amperios y va aumentando a 0.15, luego a 0.18, luego a 0.22 amperios y así hasta llegar a como a su punto máximo de corriente, que va a ser 0.20 amperios. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Ohm, que es voltaje es igual a I por R, que es la resistencia por la corriente, podemos afirmar que el voltaje mostrado en donde se ve el circuito no tiene una resistencia o variable de voltaje. Vamos a tomar la medida de amperaje con el fin de conocer de cuánto es la cantidad de amperaje que pasa por este alambre para conocer cuál es su temperatura. Entonces para esto necesitamos obviamente la fuente de voltaje, el medidor de amperaje que lo vamos a conectar en serie con la resistencia y la fuente. Y con el medidor de temperatura vamos a tomar la temperatura que pasa a medida que vamos cambiando el nivel de intensidad, el nivel de electrones que pasan por este alambre. Pues empezamos a darle valores de 5 en 5. Vamos a grabar también el multímetro de temperatura. Vamos a colocarlo también para mirar cuál es la temperatura a medida que también se ve el amperaje. Entonces ya empezamos a ver que hay un cambio de temperatura y en este momento están pasando aproximadamente casi 2 amperios por este circuito de alambre de micrómetro. Vamos a aumentar un poquito la intensidad. Vamos ya en temperatura de 26, de 0,26 grados. Bueno, vemos que el circuito máximo tope de 2 amperios, entonces no nos deja subir más. Vamos a bajarle la intensidad de amperios, a ver cómo se pasa la temperatura. Estamos aproximadamente a 0.30 de intensidad de amperios y obviamente la temperatura empezó a descender. Entonces podemos decir que en una de las gráficas que se puede realizar sería versus amperaje versus temperatura. A medida que se aumenta la temperatura, a medida que se aumenta el amperaje, se aumenta la temperatura. Recuerden que a medida que hay mayor corriente, pues el alambre de micromio y la resistividad pues, va a ser incandescente. En este momento la tenemos en 1 amperio con 31 amperio punto 40.
esta temperatura va aumentando, la vamos aumentando y obviamente va creciendo. A medida que crece la intensidad, crece la temperatura. Yo voy a explicar cómo obtuvimos la ecuación de la recta, de la gráfica, temperatura versus potencia. Bueno, para ello utilizamos primero métodos de mínimos cuadrados, partiendo de nuestros datos que tomamos del laboratorio, por lo cual tomamos 6 datos. Tomamos la corriente, el voltaje y la temperatura. Así que sacamos promedios de cada uno de ellos y utilizando el método de los mínimos cuadrados, que la fórmula se asemeja a la fórmula general de la ecuación de la recta. Primero sacamos la pendiente con los promedios primero, luego de sacar la pendiente sacamos el valor de sub 0 y finalmente sacamos la ecuación de la recta, la cual nos dio P igual a 18.49T más 4.95.